Bienvenidos a la Sociomed, un recorrido por toda la medicina que nos va a hacer un repaso integrador de las distintas materias y que va a intentar establecer las relaciones entre ellas para que sea más fácil su aprendizaje y su memorización. En el Sociomed vamos a seguirnos como referencia o como estructura, como hilo narrativo, con una trama clínica. Esa trama clínica van a ser una serie de situaciones clínicas con una pregunta tipo test relacionada con ellas y que nos van a dar pie para ir teniendo como una trama. Dentro de esa trama vamos a ir mezclando también pues, numerosos repasos de conceptos que tengan relación o no con esa trama, pero que nos van a ir asociando materias, enfermedades, situaciones que nos van a hacer tener ese conocimiento transversal. Bien, empezamos. Paso 1 de esta trama. Me hablan de un sujeto de 25 años conviviente de un enfermo con tuberculosis pulmonar que es sometido a una prueba de Mantoux cuyo resultado es interpretado como dudoso. El ensayo de liberación de interferón gamma confirma la existencia de infección tuberculosa. Con respecto a estas pruebas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bien, la situación clínica que nos están planteando es un conviviente con un enfermo de tuberculosis pulmonar. Recuerden, la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis laríngea son sobre todo las que tenemos que tener especial cuidado con ese contagio en convivientes íntimos principalmente. ¿Qué se hace? Pues como veis aquí, le hemos hecho una prueba de Mantoux, un PPD, para ver si el sujeto ha tenido ese contagio, o si tenía el PPD previamente, o qué situación, o si es PPD negativo, en cuyo caso, sea una o sea otra, tendremos que tomar actitudes diferentes. En este caso concreto, nos dicen que ha sido dudoso, pero que le hemos hecho luego el test de liberación del interferón gamma y que ahí ya sí tenemos positividad. O sea que ese sujeto tiene infección tuberculosa. ¿La ha contraído ahora o no? Eso luego lo veremos. Pero por ahora tenemos que responder cuál de las siguientes es falsa. La infección previa por micobacterias ambientales es una de las causas de falsos positivos en el Mantoux. Sí, correcto. Por eso su sensibilidad puede ser más o menos alta, pero su especificidad no es tan grande. Puede haber otras micobacterias cuyos antígenos también están representados ahí en el PPD y por lo tanto que pueden dar falsos positivos. Los resultados del test de liberación del interferón gamma son más reproducibles, ya que cuantifican la intensidad de la respuesta de la hipersensibilidad, cuantifican el nivel de interferón gamma y cuantifican efectivamente la intensidad de esa reacción. Esa también es correcta. En vacunados con BCG solo se considera positivo una induración de más de 15 milímetros en la intradermorreacción. Esa es la falsa, eso es lo que pensábamos antes. Ahora se entiende que si un sujeto sobre todo tiene una situación clínica de alto riesgo de padecer tuberculosis, que no nos quedamos solo con la cifra de los 15 milímetros de induración, sino que tenemos que considerarla pues como el resto de las situaciones. En sujetos con alto riesgo, pues consideramos esos 5 milímetros como nivel mínimo. Esa sería la falsa, por lo tanto. Y la prueba de la liberación del interferón gamma es menos sensible en pacientes que tienen, por ejemplo, una linfopenia, en donde la producción del interferón pues, va a ser seguramente menor. Esa es cierta también. O sea que nos quedamos con la respuesta 3. Acerca de esto y sobre tuberculosis tenemos las siguientes preguntas. A ver, situaciones clínicas, pienso en tuberculosis y en qué pensaría. Si un paciente con tuberculosis te viene diciendo que le duele la cabeza y que ve doble, ¿en qué situaciones pensaríais? Pues sobre todo cuando tenga fiebre, pienso en una meningitis tuberculosa. ¿Por qué? Porque esa meningitis tuberculosa puede producir una romboencefalitis, afectación del tronco cerebral y por lo tanto ahí puede haber parálisis de pares craneales, del sexto al tercero de pares craneales, oculomotores que pueden producir esa diplopia. En posteriores pasos de la Sociomed trabajaremos con esa situación del diagnóstico diferencial de las oftalmoplejías. O sea, que podía pensar en esa meningitis con romboencefalitis. Recuerdo, meningitis con predominio linfocitario sobre todo. ¿Qué relación tiene la tuberculosis con el lupus? Pues podemos pensarlo rápidamente y, pues mira, puede ser una, que el tratamiento con corticoides para el lupus pueda producir una reactivación de la tuberculosis y luego, por otro lado, hay una manifestación cutánea que se llama el lupus vulgaris que puede hacer efectivamente que ese nombre pues, tenga relación con el del lupus y que por lo tanto pues ahí se pueda establecer esa asociación. Pero como asociación clínica, el lupus en tratamiento con corticoides puede tener ese riesgo de reactivación de la tuberculosis.
¿Qué pasa si un paciente tiene adenopatías? Ya sabéis que la linfadenitis es frecuente en los pacientes tuberculosos, que pueden tener, por ejemplo, una linfadenitis cervical, que es bastante típica, esa escrófula. ¿Qué pasa si crecen con el tratamiento? Bueno, pues es una reacción, vamos a decirlo así, normal, una reacción paradójica, pero que puede pasar con el inicio del tratamiento, que haya ese crecimiento de las adenopatías. O sea, no debe interpretarse eso como que de pronto el tratamiento le ha producido una mayor, un brote de la enfermedad o algo parecido a eso, o un recrudecimiento. ¿Qué pensamos si un paciente con tuberculosis tiene una alteración restrictiva extraparenquimatosa? Restrictiva extraparenquimatosa sería ¿qué? Pues que el paciente tiene algo en la caja torácica que le impide una adecuada expansión de los pulmones y que por lo tanto los volúmenes se van a ver disminuidos, pero al ser extraparenquimatosa será la capacidad pulmonar total, sobre todo la que se vea disminuida, o la capacidad vital, pero no estaría disminuido el volumen residual siempre que no haya una alteración expiratoria. ¿Recordáis eso? Vale, pues ¿qué situación en la tuberculosis puede hacer que tenga una limitación de los movimientos torácicos? Pues la alteración vertebral, la cifosis dorsal, el mal de Post en conjunto. ¿Cuál es la prueba de elección para la tuberculosis miliar si las pruebas convencionales no dan resultado? Pues si las pruebas convencionales no dan resultado, al final tendríamos que recurrir a una biopsia. ¿Y dónde se hace la biopsia fundamentalmente? ¿Dónde tiene mayor rendimiento? En el hígado. En la biopsia hepática la que tiene mayor rendimiento es la tuberculosis miliar. Bien, una vez repasado esto sobre tuberculosis, ahora vamos a hacer una asociación entre fármacos antituberculosos y efectos secundarios que se pueden producir con los mismos. Tenemos aquí mencionados algunos efectos secundarios y los fármacos correspondientes. Y empezamos por la isoniazida. La isoniazida, de entrada, lo que pienso es en hepatitis o en polineuritis, por ejemplo, que son dos de los efectos secundarios típicos, pero no viene ninguno de ellos. Entonces, ¿cuál me voy? Puede producir anticuerpos antinucleares, o sea que me iría con la isoniazida hacia los anticuerpos antinucleares. La rifampicina es también hepatotóxica y se multiplica con la isoniazida, puede teñir de naranja las secreciones. ¿Y qué más puede producir? Pues de todas las que vienen en la lista me voy a reacciones de hipersensibilidad, puede producir un síndrome pseudogripal, puede producir una nefritis intersticial, sería en este caso a dónde me iría con ella. Esa nefritis intersticial pues puede tener el típico cuadro de dolor, de hematuria, de cierto tipo de fallo renal. La piracinamida hepatotóxica e hiperuricemia son los efectos secundarios fundamentales. Me voy a la hiperuricemia. La estreptomicina es ototóxico, de hecho es el más cocleotóxico, concretamente la dihidroestreptomicina es el más cocleotóxico, pero también la propia estreptomicina es vestibulotóxico, o sea que nos vamos al oído. Y por último el etamutol, pues me queda efectivamente su efecto secundario principal, la neuritis óptica, su primer signo es la alteración de la percepción de los colores, y por eso en niños menores de 5 años no se debe dar, porque esos niños son menos capaces de describir que tienen ese primer efecto secundario, ese primer signo, y por lo tanto puede terminar fastidiándoles mucho más. Etamutol, neuritis óptica. Bien. Una pregunta mezclada con esto, pero que no tiene nada que ver. Ahora saltamos de tema de pronto, que es lo que vamos a hacer con el asociamed continuamente, y vemos esta imagen y nos dice qué gen tendría este paciente. Pues todas esas lesiones que se ven ahí, tanto en riñón como en hígado, son lesiones que me hablan de una poliquistosis, de una posible poliquistosis. Entonces el gen que tendría es el PKD16. ¿Qué otras cosas tenemos que saber de la poliquistosis? Recordando rápidamente, por ejemplo, ¿por qué un paciente con poliquistosis puede tener un soplo sistólico? Efectivamente, porque tenga asociado un prolapso de la válvula mitral. También en ocasiones puede tener anemia. ¿Pero por qué no suelen tener mucha anemia? Porque en la poliquistosis no es raro que haya una tendencia a la policitemia. Entonces, en el caso de que un paciente con poliquistosis tenga fallo renal, la tendencia a la policitemia y la anemia por otro lado se pueden compensar, digamos. ¿Y qué causa hay de que un paciente con poliquistosis tenga, por ejemplo, un cuadro de intenso dolor de cabeza y de rigidez de nuca? Pues una hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma del polígono de Willis. Seguimos con la trama clínica. Vamos al paso 2. Estamos con el paciente que había tenido contacto con un enfermo tuberculoso. El sujeto está asintomático y es sometido a radiografía de tórax. Esta es absolutamente normal, o sea, ha tenido contacto con un paciente con tuberculosis, tiene signos de infección tuberculosa, como vimos con el interferón, y ahora lo primero que tenemos que ver es si tiene enfermedad tuberculosa o si tiene solamente infección tuberculosa. Efectivamente me encuentro que todo es normal, radiografía de tórax normal, no hay clínica y por lo tanto le pongo profilaxis. En este caso le hemos puesto isoniazida durante 9 meses, más barato, y el efecto parece que va a ser más o menos igual, ponerle isoniazida durante 6 meses, que se podría haber hecho también, y hay otras pautas.
rifampicina 4 meses, isoniazida rifampicina durante 3 meses, por ejemplo, etcétera. A la semana de empezar el tratamiento presenta un cuadro de dolor lumbar, astenia, taquicardia y orinas oscuras. En la analítica tiene efectivamente, como ya sospechamos con el cuadro clínico, una crisis hemolítica. Tiene anemia de 7, elevación de reticulocitos y descenso de aptoglobina. Esos 3 datos me indican hemólisis. El aumento de los reticulocitos, recordad que significa hemólisis. Solo hay 2 enfermedades con hemólisis en donde normalmente los reticulocitos puede que no suban tanto, en la talasemia y en la HPN. Y por supuesto, si un paciente con hemólisis pues tiene una folicopenia, al final puede tener un poco más de problemas respondiendo. ¿Qué esperamos encontrar en el estudio complementario del paciente? Bien, nos presentan un paciente en tratamiento con isoniazida y que tiene una anemia hemolítica. Vamos a ver de la respuesta y vamos a ir descartando. Un aumento de las cifras de bilirrubina a expensas de la bilirrubina conjugada. En la anemia hemolítica, la bilirrubina que sube, la bilirrubina indirecta o no conjugada, por lo tanto la conjugada no tendría por qué estar aumentada, sería la no conjugada, o sea que esa la descartamos. Defecto de la actividad enzimática de la G6PD, de la glucosa 6-fosfato. Bueno, pues a lo mejor resulta que no me sé el libro de memoria o no me sé los conceptos sobre efectos secundarios de los fármacos de memoria y por lo tanto no sé responderla. La puedo dejar como en stand-by. Una deficiente captación del hierro marcado por parte de la médula ósea sugerente de hipocelularidad. Esa está clara que podemos descartarlo. No puede haber hipocelularidad en la médula ósea si hay un aumento de los reticulocitos. El aumento de los reticulocitos significa que la médula ósea está trabajando mucho. Esa no vale. Dianocitos, punteado basófilo y disminución de la amplitud de la distribución eritrocitaria son signos que me hablan de una talasemia. ¿El paciente podría tener talasemia? Hombre, tiene 25 años y que debute ahora de pronto. La talasemia sería mucho más rara, o sea que es una situación extraña. Y además no tiene que ver con el contexto clínico, que sí podría tener que ver el defecto de la actividad de la G6PD, porque ese déficit enzimático se puede exacerbar con el tratamiento con isoniazida. Y es por lo tanto la respuesta correcta. Sobre anemia y sobre diagnóstico diferencial, esto vamos a hacerlo rápido, rumba samba mambo, con swing. ¿Qué anemia tiene el metilmalónico elevado? La anemia por déficit de vitamina B12, no por fólico, por B12, la megaloblástica. En este caso, el metilmalónico enzima A no se puede metabolizar adecuadamente si no tengo B12. Con el fólico solo tendría aumento de la homocisteína. El metilmalónico, por eso también es indicador de una posible clínica neurológica desmielinizante. Reticulocitosis, neutropenia y hemólisis. El que haya una hemólisis con reticulocitosis y que sin embargo haya alguna serie deficitaria me puede hacer pensar en algo que tenga que ver con un trastorno de la célula madre de la médula ósea, por ejemplo en la HPN, hemoglobinuria paroxística nocturna. Microcitosis con trombocitosis. La microcitosis, la causa más frecuente es la ferropenia. Y tengo que preguntarme, ¿la ferropenia tiene trombocitosis? Sí, es uno de sus elementos acompañantes, o sea que ferropenia directamente. Macrocitosis con disgranulopoiesis. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo una macrocitosis en cuanto a la forma de la célula de la serie roja y la disgranulopoiesis significa que hay otra serie que tampoco se está produciendo bien, la serie granulocítica. Por lo tanto, tenemos un trastorno de médula ósea en donde se están produciendo alteraciones y a eso se le llama una mielodisplasia, que sería lo que pensaría en este caso, anemias que suelen ser macrocíticas, como ya sabéis. Y hemólisis y osteomielitis por salmonela, hay algunas enfermedades concretamente que son más frecuentes en pacientes con drepanocitosis y que tienen que ver con la asplenia funcional, con el deterioro del bazo que se produce como consecuencia de los infartos repetidos. Y una de ellas, por ejemplo, son infecciones por gérmenes encapsulados, como por ejemplo se describe la osteomielitis por salmonela. Bien, aquí tenemos una representación gráfica de distintos tipos celulares y con qué enfermedades se relaciona cada uno de ellos. Y vamos a irle poniendo números según veamos. Por ejemplo, empezamos por arriba y a la izquierda, eritrocitos normales de todas estas causas, las podéis pensar tranquilamente, luego podéis pausar este vídeo si fuera necesario, pero las vamos a ir resolviendo con cierto ritmo. En la aplasia medular, por ejemplo, podría haber hematíes completamente normales, que pueden ser a veces macrocíticos también, pero que pueden ser normales. Anemia microcítica hipocrómica, pues el ejemplo fundamental sería la ferropenia, sobre todo. Estaría representada, por ejemplo, por la respuesta 3. Por el caso 3, aumento de la protoporfirina, eritrocitaria libre y ferritina menor de 15. Macrocitos, en un montón de estas situaciones puede haber macrocitos, puede haberlo
Hipotiroidismo, por ejemplo, lo puede haber también en la 9 con el metilmalónico elevado, en la megaloblástica, etcétera, o en la 16, que tenéis ahí la trisomía 8, que es una forma de mielodisplasia. Normoblastos, cuando salen células jóvenes hacia sangre periférica, una de las situaciones en las que puedo pensar es que haya una anemia mielotísica, una mielofibrosis. Entonces aquí ponemos la 16, en donde también vemos células jóvenes que salen hacia afuera. Hay ese tipo de salida afuera de células un poco más raras. Los esferocitos, ¿en dónde estarían los esferocitos? Pues en el cuadro de litiasis biliar con hemólisis familiar que tenemos en la 15, por ejemplo. Estomatocitos son una forma rara que no tiene mucha significación clínica. Las células en diana, por ejemplo, son de las hemoglobinopatías, y ahí tendríamos, por ejemplo, la talasemia entre ellos, aunque en la drepanocytosis también podría haberlas. Las células en lágrimas me hablan también de una mielofibrosis, de una anemia mielostísica. Entonces, vemos en la 1 o vemos, por ejemplo, en la 14, la enfermedad de Payet, que puede producir esa mielofibrosis del hueso. Lo hemos representado más con estas, más que con los normoblastos, que podrían tener formas más jóvenes que hemos visto con la mielodisplasia, pero también pudieran verse en la mielofibrosis. Eliptocitos son el tipo de hematíes que tienen normalmente los camellos, las llamas y tal, y que resisten a altas temperaturas. Las células drepanocíticas, por ejemplo, ¿en qué situación se ven? Pues vemos ahí la 5, que es la osteomielitis por salmonela. Los acantocitos, ¿qué significa? Pues significa que hay un tipo de alteración de la membrana, una de ellas está producida por el alcohol, la alteración de los lípidos de la membrana, se llama el síndrome de Zieve. Los equinocitos son la forma típica con esas espículas, pero más regulares que se suelen ver en pacientes con insuficiencia renal crónica. Los esquistocitos, todo lo que sea una obstrucción de la microcirculación, el hematíes choca y se rompe. Entonces lo que se ven en sangre son cachos de hematíes, trozos de hematíes por ahí sueltos. Eso se llaman esquistocitos. ¿En qué situación de las que tenemos mencionadas por aquí? Pues por ejemplo, digo la crisis renal de los pacientes con esclerodermia que llevan una anemia microangiopática con necrosis fibrinoide. O me hablan también de la disentería por Shigella, que produce el síndrome hemolítico urémico. Las células mordidas son del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, típicas, y el fabismo, por ejemplo, es una de las que puede producirlo. Los cuerpos de Howell-Jolly son de la anemia megaloblástica y nos iríamos, por ejemplo, entre otras, pues a la del metilmalónico elevado, a la 9, y el punto de basófilo de la talasemia, fundamentalmente. Junto con los dianocitos estaríamos hablando de la 12. Ahora se ve aquí algunos casos clínicos que pueden tener que ver con entrar y profundizar en un caso clínico para sacar conclusiones sobre él y para ir pensando qué cosas se incluyen en un caso clínico para de ahí sacar conclusiones de qué otras cosas pueden preguntarnos. Paciente fumador de 79 años consulta por orina para moderado de esfuerzo y tos poco productiva. Se realiza una gasometría arterial en la que se observa un pH 7,45, una PaO de 54 y una PCO de 45. La radiografía de tórax muestra signos de hiperinsuflación pulmonar. Y en la espirometría tengo un FeB1 del 48, una capacidad vital del 85 y un TIFNO del 56%. A ver, ¿en qué tengo que centrarme sobre, aparte de lo que puedan preguntarme luego, en qué tengo que centrarme sobre este caso clínico? Pues os subrayo esto, os subrayo la gasometría. Tiene un pH de 7,45, el pH está con tendencia a la alcalosis en el límite superior de la normalidad, una hipoxemia clara con oxígeno de 54 y una discreta tendencia a la hipercapnia, porque estamos en 45 que nos estamos subiendo ya de las cifras normales de CO2. Así, tal cual, ¿qué significa esta situación que yo tengo? O sea, ¿cómo podría yo interpretar esto? A ver, un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria o algo que le está produciendo insuficiencia respiratoria, lo normal es que hiperventile para compensar. Al hiperventilar uno elimina mucho CO2 y eso hace que en situaciones normales una persona con insuficiencia respiratoria y con hiperventilación secundaria tenga tendencia a la alcalosis respiratoria. Este paciente, sin embargo, no parece que esté ya hiperventilando, a lo mejor está en esa situación de fracaso de la ventilación, de agotamiento de la musculatura respiratoria por el ácido láctico sobre todo, y sin embargo tiene un pH de 7,45. Pues podemos pensar, pues a lo mejor resulta que el paciente tiene otra causa que le está provocando una alcalosis metabólica, y eso está haciendo pues que eso haga que el pH no sea coincidente con la PCO2. No es simplemente hacernos una composición de lugar sobre esto que estamos interpretando. Cosas relacionadas con ello. Tenemos esa hipoxemia con CO2 en el límite alto de la normalidad y un pH en el límite alto de la normalidad. ¿Ahí qué situación veríamos? Pues a mí
ante esa situación yo pienso que el paciente tiene una situación clínica peor que si tuviera una PCO2, por ejemplo, de 30, en donde pienso el paciente está hiperventilando y por lo tanto se está solucionando el cuadro. Pero sin embargo, si puedo pensar eso, luego tengo que tener el siguiente razonamiento. Y el siguiente razonamiento es el cálculo del gradiente. Y resulta que en un paciente que tiene esta situación clínica, el gradiente calculado, hacéis los cálculos vosotros si queréis, la presión alveolar de oxígeno se calcula como 150 menos 1,25 por la PCO2, que nos sale 93,75, como veis ahí, y el gradiente es la presión alveolar menos la presión arterial. Y en este caso tenemos 93,75 menos 54, que sería 39,25. Si en este paciente nos dieran una cifra de CO2 bastante menor, tendría un gradiente más alto. ¿Por qué? Porque a pesar del paciente estar hiperventilando, el oxígeno sigue sin subir. O sea que la situación ahí, contrariamente a lo que podíamos pensar de entrada, la situación en ese caso me indicaría un mayor desequilibrio de ventilación-perfusión. Ojo, por lo tanto, si un paciente tiene hipoxemia y una PCO2 muy baja, eso significa que está intentando compensar, pero por otro lado significa que su desequilibrio, su alteración es mayor, porque a pesar de estar hiperventilando no consigue compensar el cuadro. ¿Vale? Bien, ¿qué otro dato podemos sacar de aquí? ¿Qué tipo de alteración funcional respiratoria presenta este paciente? Pues tiene una FEV1 del 48% y un tífeno del 56%. Por lo tanto, está muy claro que lo que tiene es un patrón obstructivo. Tiene una reducción del FEV1, del tífeno, y la capacidad vital la tiene también reducida, pero no tanto como tiene reducido los patrones que indican la expiración. Por lo tanto, tendría un patrón obstructivo. Con el FEV1 por debajo del 50% podemos definirlo como grave. Saltamos de pronto y nos encontramos con otra imagen que simplemente me habla con un caso clínico específico sobre ella. Esto es mezclar, esto es hacer este recorrido por distintas asignaturas que nos lleven a un conocimiento más transversal de la medicina. Paciente de 48 años con artritis reumatoide, desde los 30, presenta edema generalizado. Se observa una proteinuria de 8 gramos diarios sin hematuria. Una biopsia renal, o sea, el cuadro clínico que tiene un síndrome nefrótico, y una biopsia renal muestra esos depósitos que veis ahí, esos depósitos rosados. Si lleva con artritis reumatoide desde hace 18 años, ¿cuál es la causa más probable que puede producir ese síndrome nefrótico? Pues efectivamente esas lesiones son de sustancia amiloide, una amiloidosis AA es la que puede haber producido eso. Y os he hecho otra pregunta, la he preguntado, aparte de la propia artritis reumatoide, ¿qué puede motivar a este paciente dolores en las manos de predominio nocturno? Eso es un túnel carpiano, y el túnel carpiano se produce por amiloidosis, por artritis reumatoide, por la acromegalia, por el hipotiroidismo, etcétera. Son causas todas ellas frecuentes de túnel carpiano. En este caso sería tanto por la artritis reumatoide como por la amiloidosis. En cuanto a la amiloidosis y su diagnóstico diferencial, la amiloidosis es una situación en donde tú tienes muchas proteínas, producen muchas proteínas, esas proteínas no las usas y por lo tanto como que florecen, como que se te depositan ahí y se estropean. Y al estropearse forman una sustancia que infiltra los distintos tejidos. Pero por ejemplo, si un paciente con amiloidosis puede tener túnel carpiano, si un paciente con un túnel carpiano tiene macrocitosis, ¿en qué situación pensaría como causa? Pues de las que hemos dicho antes, en el hipotiroidismo, aparte de todas las otras manifestaciones que el hipotiroidismo puede tener. Si un paciente con amiloidosis tiene fragilidad capilar, pero ¿qué diagnóstico diferencial se le hace a eso? Pues un paciente con fragilidad capilar que también tenga hiperglucemia, lo que pensaría es que ambas manifestaciones son producidas por los corticoides. Un síndrome de Cushing, por ejemplo, podría ser la explicación. Un paciente tiene hipotensión ortostática, que es frecuente también en la amiloidosis, pero si tiene hipotensión ortostática con hiperpotasemia, ¿en qué tipo de cuadro pensaría? En una insuficiencia suprarrenal, en una Addison, por ejemplo. Un paciente con amiloidosis puede tener síndrome de Kussmaul porque produce con frecuencia una miocardiopatía restrictiva, que hace que haya ese aumento de la presión venosa yugular durante la inspiración. Pero si yo veo ese síndrome de Kussmaul en un paciente con tuberculosis, ¿en qué pienso? Que tiene una pericarditis constrictiva. Un paciente con síndrome nefrótico, la amiloidosis puede producir síndrome nefrótico, pero si el síndrome nefrótico se produce en un paciente con un cáncer pulmonar, ¿en qué pienso? Que el cáncer pulmonar tiene esa glomerulopatía, que puede ser paraneoplásica, que se llama la glomerulonefritis membranosa o nefropatía membranosa. Bien, en este caso clínico, aquí tenéis una imagen radiográfica y me dice, en donde veis esas manchas negras que se ven en el hueso, que son lesiones osteolíticas.
¿Qué inhibidor de molécula pequeña debería utilizarse en el paciente cuyo radio se observa en esta radiografía? El radio se ve, en este caso el radio se ve. ¿Cuál sería? Pues eso tiene toda la pinta de un mieloma múltiple. Fijaos que las lesiones que tiene en este caso son bastante bien delimitadas. No pasa lo mismo con las lesiones, por ejemplo, de las metástasis osteolíticas. En estas son bastante bien descritas, delimitadas, como dibujadas, y por lo tanto pienso en ese mieloma múltiple. Tratamiento del mieloma múltiple, el bortezomib, que es la pregunta sobre lo que nos están haciendo referencia aquí, la dexametasona y la lenalidomida, esos tres fármacos combinados de distintas formas, y en personas jóvenes normalmente eso se sigue de un trasplante autólogo de médula ósea en tándem. Recordad que el bortezomib tiene como efecto secundario principal la neuropatía. Y por último, repaso si el paciente con mieloma tiene según qué manifestaciones, en qué pienso. Un paciente con mieloma que tenga poliuria y polidipsia. Por eso pienso en una nefropatía intersticial, el depósito de cadenas ligeras puede producirlo, pero también recordad que tenéis que pensar ante esa situación en que pueda estar provocada por la hipercalcemia. Si un paciente con mieloma tiene un soplo sistólico, la principal causa de un soplo sistólico en un paciente con mieloma es que tenga anemia. Esa es la principal explicación. Soplo sistólico polifocal, normalmente suave. Dolor de costado y fiebre, una neumonía neumocócica, por supuesto, que es una de las complicaciones principales. Si un paciente con mieloma tiene fallo renal, es el riñón del mieloma, depósitos de cadenas ligeras, puede estar precipitado por la hipercalcemia, etcétera, aunque también se puede producir tras una exploración con contraste por sensibilidad al yodo. Y si tiene debilidad en manos y pies, lo que pensaría es en una polineuropatía, esa localización distal. Y eso pasa, por ejemplo, en el mieloma esclerótico, en el síndrome de Poems. Bueno, pues hasta aquí la Sociamed de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana más, y que tengáis esa mentalidad, la de conocimiento transversal, repasar cosas, relacionándolas, que eso va a dar mucha mayor posibilidad para tener un buen conocimiento de la medicina.